Muy bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Por favor, me gustaría que me confirmaran si pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla. Por favor, se los agradecería. Sí, se escucha, Inge. Gracias, muy amable. Muy amables. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. A ver, hoy ya es 9 de febrero. Vean que vamos avanzando con el tiempo. Ya nos toca nuestra cuarta clase hoy y nos toca trabajar con el tema de dinámica rotacional, energía e inercia de partículas. Vamos a ver de qué trata este tema el día de hoy. Entonces, recuérdense que habíamos estado trabajando con los temas de cinemática rotacional. Aprendimos pues, qué es la velocidad angular, qué es la aceleración angular, cómo se puede trabajar la aceleración angular usando cálculo y cuáles son las condiciones para poder utilizar estas cuatro fórmulas, ¿no? Recuérdense que estas cuatro fórmulas no se utilizan bajo todas las circunstancias, sino solamente bajo condiciones especiales. Es decir, cuando la aceleración angular sea constante, únicamente. Si la aceleración angular no es constante, no podemos utilizar eso y debemos recurrir al cálculo. Luego estuvimos aprendiendo cómo relacionar todos los elementos que hemos visto del movimiento lineal uniformemente acelerado y ahora el movimiento circular uniformemente acelerado. Y algunas ecuaciones pues, que aparecieron en física básica que es importante que recordemos. Hicimos un par de ejercicios de esto y ustedes hicieron ya una tarea que entregaron, creo que ya tienen nota de ella. Entonces, pues vamos hoy con 9 de febrero del 2022. Y vamos a empezar con nuestro tema ahora de dinámica rotacional. A ver, pues, la dinámica rotacional es la forma en que nosotros vamos a tratar de explicar por qué ocurren las rotaciones. Acuérdense que la dinámica es esa rama de la física que trata de comprender por qué se genera un movimiento. Cuando nosotros aprendimos las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton tratan de explicar por qué se genera el movimiento. La dinámica rotacional entonces va a tratar de explicar por qué se genera la rotación. Y así como existían tres leyes de Newton en el movimiento rectilíneo, en la dinámica rectilínea, pues aquí vamos a acoplar esas tres leyes a la dinámica rotacional. Entonces, por favor, si alguien me pudiera recitar la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Primera ley de Newton. Ya ganaron física básica. Es todo cuerpo preserva su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Muy bien, ¿cómo sirve el Google? ¿Ya vieron? Sobramos. Miren, pues, la primera ley de Newton afirma eso, que todo cuerpo va a permanecer en su estado de movimiento. En síntesis, eso es. ¿Y a qué se refiere con eso de estado de movimiento? Pues un estado de movimiento es aquel cuando una partícula está moviéndose o está quieta. Si una partícula está quieta, pues va a permanecer quieta a menos que algo la afecte. Eso dice la primera ley, que es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de movimiento a menos que algo perturbe ese estado. Si algo está quieto, va a permanecer quieto a menos que yo lo empuje. Si algo va a estar en movimiento, va a seguir en movimiento a menos que alguien lo pare. Esa es la primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton se llama ley de la inercia. Para comprender la inercia o el elemento inercial, es decir, ese elemento que nos permite tener inercia, vamos a hacer aquí una figurita, un dibujo les voy a mostrar aquí que les va a permitir a ustedes comprender cómo sería la idea de la inercia. Supónganse lo siguiente. Supónganse que vemos dos escenarios diferentes, uno aquí y otro por acá. Dos escenarios diferentes. En este escenario, en el primer escenario, pues tenemos aquí a una persona parada, ¿sí? En el que su estado de movimiento es que su velocidad es cero. O sea, va a permanecer allí en ese estado a menos que algo aperture. Y por aquí, en el siguiente escenario, pues vamos a tener a una persona solamente que esta persona un poquito más masiva. ¿Sí? El mismo caso, ¿no? Esta persona está quieta aquí y según la primera ley de Newton, va a permanecer en su estado de movimiento a menos que algo lo perturbe. En el escenario va a aparecer lo siguiente. Supónganse que aquí viene una persona corriendo
muy rápido y muy distraídamente. Y no se fija que frente a él se encuentra una persona y se dirige a una colisión inminente. En su momento, esta persona va a colisionar con esta de aquí y también va a colisionar con esta de acá, solo que tal vez para hacer la escala un poquito más real. Okay. Va a ser una colisión inminente. Piensen en esto por un momento, por favor, y analicen los dos estados. ¿Cuál de estas dos personas que están aquí de pie va a tener más capacidad de permanecer en su estado de movimiento? Es decir, va a tener la capacidad de permanecer quieto cuando estas personas colisionan contra ellos. Piensen, ¿quién de los dos puede permanecer más fácil quieto? ¿Qué me dicen? ¿Qué les dice su sentido común? El de abajo. Sería el que tiene más masa. La persona gordita, ¿no? La persona que tiene más masa. Esta persona va a tener mayor capacidad de permanecer en su estado de movimiento. Y por ahí me dijeron alguien, el que tiene más masa. Y sí, tiene sentido. Porque mientras más masa tenga un objeto, más capacidad a permanecer en su estado de movimiento tiene. O sea que ese elemento que permite tener inercia es la masa. Mientras más masa tenga un objeto, mayor inercia va a tener, es decir, mayor capacidad de permanecer en su estado de movimiento. Lo mismo pasaría con lo siguiente. Supónganse que pues viene un perrito corriendo, de esos chiquititos, de esos colochos que son muy inquietos, y pues viene contra ustedes, ¿no? Y ustedes lo pueden agarrar sin perturbarse. Pero de ahí vienen aquellos perrones todos grandotes que vienen corriendo hacia ustedes y los empuja y inevitablemente los tira para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia de esos dos perritos es que uno tiene más masa, entonces tiene la mayor capacidad de permanecer en su estado de movimiento, es decir, tiene más capacidad de seguirse moviendo, por lo tanto nos empuja hacia atrás, un perro un poco más grande. Entonces, el elemento inercial del movimiento es la masa. Lo vamos a anotar aquí. ¿Sí? La masa es el elemento que permite tener inercia. Pero pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Lo habíamos visto, lo habíamos trabajado, tal vez ahorita lo comprendemos un poquito mejor en este ejemplo, porque ya sabemos que la masa nos da inercia. Pero pues ya no nos vamos a centrar, enfocar en el movimiento rectilíneo, sino nos vamos a enfocar en el movimiento circular. Entonces, si la masa en movimiento rectilíneo es lo que nos permite tener inercia, ¿cuál sería el elemento que nos permite tener inercia en el movimiento circular? Entonces, pues vamos a hacer esto como una pregunta. ¿Qué pasa en el movimiento circular? Para comprender esto, vamos a hacer lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un objeto. Primero vamos a hacer un marco de referencia, un plano cartesiano acá. En el que voy a dibujar un objeto cualquiera, de cualquier forma, un objeto irregular, que se encuentra girando a una rapidez angular dada. Se encuentra girando esto a una rapidez angular omega. Y como tiene un movimiento, pues yo deseo determinar cuál es su inercia, es decir, cuál es su capacidad de permanecer en su estado de rotación. Bueno, pues ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo vamos a poder identificar eso? Bueno, hagamos lo siguiente. Utilicemos algo que conozcamos. Nosotros aprendimos en física básica que cuando un objeto está en movimiento tiene un tipo especial de energía. ¿Alguien me puede recordar cuál es esa energía que tienen los objetos que están moviéndose? ¿Cómo se llama esa energía? Energía cinética. Muy bien, la energía cinética. La energía cinética se da cuando nosotros tenemos un objeto con masa que tiene una rapidez, ¿verdad? Y la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado.
Es decir, que los elementos que permiten que un objeto tenga energía es la masa y la rapidez con la que gira. Si un objeto tiene mucha rapidez, pero su masa es muy, muy pequeña, entonces posiblemente su energía va a ser muy pequeña. Pero si un objeto tiene masa muy grande y rapidez muy grande, su energía va a ser muy, muy grande. Nosotros sabemos que este objeto está girando y por lo tanto cada una de las partículas pues tiene su propia rapidez, ¿no? Eso significa que cada una de las partículas está aportando un poco de energía cinética. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a calcular la energía cinética de un elemento diferencial. Tengo un elemento muy pequeño aquí y vamos a tomar este elemento diferencial como nuestro elemento de partida. Vamos a suponer que este elemento se encuentra ubicado a una distancia r desde el punto de giro, desde el centro de giro. Este pequeño objeto, que va a tener una masa diferencial de masa, es decir, muy pequeño, va a tener una rapidez tangencial, ¿verdad? Tangencial, que va a depender de la velocidad angular. Entonces vamos a poner aquí su velocidad. Por lo tanto, si yo quiero saber la energía cinética de esta pequeña partícula, pues sería una pequeña porción de energía, estaría dada por un medio de la masa, que sería, pues su masa es muy pequeña, un diferencial de masa, por su rapidez. Pero yo necesito calcular esta velocidad. Y sin embargo, lo único que me dan es la velocidad angular y la ubicación de esta partícula, el radio. ¿Será posible que pueda yo relacionar mediante alguna ecuación la velocidad tangencial, la velocidad angular y el radio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Habrá alguna ecuación que ya hemos visto? Velocidad es igual a radio por velocidad angular. Excelente, muy bien. La velocidad se puede determinar como el radio por la velocidad angular. De las últimas ecuaciones que estábamos viendo, ¿se recuerdan? Que tenemos una aplicación que estábamos calculando la velocidad angular. Entonces, aquí yo sé que la velocidad es el radio por la velocidad angular. Entonces yo puedo reemplazarlo aquí en vez de rapidez lineal y colocarlo en términos de la rapidez angular. El radio por la velocidad angular, todo esto al cuadrado. Lo que me llevaría a de que esta pequeña porción de energía cinética estaría dada por un medio del radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado por el diferencial de masa. Y si yo quisiera, vean, si yo quisiera sumar, encontrar toda la energía cinética de todas las partículas en conjunto de este cuerpo en rotación, lo que debería hacer es pues sumar todas las pequeñas contribuciones de cada uno de estos elementos diferenciales. Es decir, sumarlos, reunirlos o integrarlos. Por lo tanto, aquí la energía cinética estaría dada por la integral de un medio del radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado por el diferencial de masa. ¿Sí? Esta integral definiría la totalidad de la energía que tiene ese objeto en rotación. Analicemos esta integral, por favor, y veamos que es constante. En esta expresión, como estamos integrando en términos de la masa, ¿no? En esta expresión de aquí, ¿qué creen que es constante? Como para poder salir de la integral. ¿Qué elementos son constantes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que todos son constantes o solamente algunos? La velocidad. Tal vez el un medio y el radio, Inge. ¿Será que el radio? ¿Será que todas las partículas están ubicadas a la misma distancia? No. No, ¿verdad? No. Entonces el radio no es constante. Bueno, entonces, el número sí fijo. ¿Será que la velocidad angular es constante? Sí. Es así, ¿verdad? Entonces, esta expresión me define que la energía cinética de ese objeto en rotación estaría dado por un medio de la velocidad angular al cuadrado por el resultado de una integral, que es la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. Noten algo bien importante, es que esta integral depende únicamente de elementos propios del objeto en rotación. Dependen únicamente de la ubicación de las partículas y de su masa. Eso significa que independientemente a qué rapidez esté girando este objeto, pues esta integral pues va a tener el mismo valor si estamos hablando del mismo objeto. A esta expresión, que va a aparecer mucho, porque va a volver a aparecer un par de veces en los temas posteriores, a esta integral se le conoce como momento de inercia. Recordemos que definimos que la masa era el elemento inercial.
Pero en este caso estamos multiplicando o incrementando la masa por una distancia al cuadrado. Lo que estamos haciendo entonces es afirmar que el elemento que me permite permanecer en rotación, para este caso, no depende únicamente de la masa, sino depende de la ubicación de esta masa. Y tiene sentido, por ejemplo. Supónganse que cuando ustedes eran niñitos, tomaban ustedes una pita, le amarraban aquí algo y lo ponían a dar vueltas. Imagínense el escenario donde ustedes hacían esto, si alguna vez lo hicieron, ¿no? Supónganse que inocentemente aparecía un amigo de ustedes y venía él caminando muy fresco. ¿Qué estás haciendo? Y ¡zas! Le daban el trancazo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo creen que lo dolería más a él? ¿Le dolería más a él si esta cuerda fuera corta o si esta cuerda fuera más larga? ¿Cómo creen que se sentiría más fuerte el golpe? ¿Con una cuerda más larga o con una cuerda más corta? Más corta. Más larga, Inge. Larga. Más Larga. Más larga. ¿Por qué? Porque va a tener mayor rapidez para poder permanecer en este círculo. Y al tener mayor rapidez, tiene mayor energía. Y al tener mayor energía, entonces podemos definir que el golpe va a ser más fuerte. Eso significa que la capacidad de este objeto a permanecer en su estado de rotación no depende únicamente de la masa, sino de la longitud de la cuerda. Mientras más cuerda tenga, mayor va a ser el golpe que vamos a sentir, porque pues, tiene que ir más rápido y por lo tanto va a ser más fuerte. Entonces, aquí estoy observando que un objeto para permanecer en estado de rotación depende únicamente de su masa y de la posición en la que se encuentra. Y a este elemento es a lo que se le conoce como momento de inercia. Entonces, Perdone que lo interrumpa. En ese caso es porque, bueno, tal vez como mezclando un poco los temas o para entenderlo mejor, en ese caso es porque, digamos, hay un mayor brazo de palanca, ¿verdad? Entonces se genera mayor fuerza. Así mero, exactamente. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, este momento de inercia lo vamos a denotar con la letra I mayúscula. El momento de inercia entonces se puede determinar como la integral de r cuadrado por diferencial de masa, pero esto es únicamente para cuando nosotros tenemos que subdividir el elemento en partículas infinitesimalmente pequeñas, es decir, para cuerpos continuos. Por ejemplo, yo quisiera determinar cuál es el momento de inercia continuos de una pelota, por ejemplo. Pues tengo que dividir la pelota en pequeños elementos infinitesimalmente pequeños para poder sumarlos, ¿no? Pero si nosotros lo que tenemos son partículas puntuales específicas, entonces el momento de inercia se transforma no en una suma infinita, que es una integral, sino a una suma básica. La suma desde I igual a 1 hasta n del R sub I al cuadrado por la masa sub I. Esta fórmula es para partículas. ¿Estamos? Dos fórmulas entonces que me permiten a mí determinar el momento de inercia de un objeto, dependiendo de lo que tenga. Si son partículas, pues lo único que hago es sumarlas. Pero si tengo un cuerpo continuo, cuerpo sólido, un objeto sólido, necesitamos utilizar una integral. Usando entonces este par de ecuaciones que tengo aquí y reemplazarlo en la ecuación de energía que tengo, pues llego a de que la energía de un objeto en rotación y la energía cinética, tengo que aclarar aquí, ¿verdad? Porque no es cualquier tipo de energía, sino estoy hablando de energía cinética. La energía cinética de un objeto en rotación va a estar dado por K igual a un medio, si lo miramos, un medio de la velocidad angular al cuadrado por el momento de inercia. Esta es la energía cinética para un objeto que se encuentra en rotación. Vean que necesitamos la rapidez angular y su momento de inercia. Vean que comparado con la fórmula que comúnmente nosotros conocemos de energías cinéticas, pues es muy parecida, ¿no? Un medio. M, que es el elemento inercial, en circular es reemplazado por su elemento inercial, que es el momento de inercia. La rapidez lineal con la que se está moviendo es reemplazada por la rapidez angular con la que se está moviendo. Entonces es una analogía entre el movimiento lineal y el movimiento circular, ¿sí?
Hemos cambiado la masa, que es el elemento inercial en el movimiento rectilíneo, por el momento de inercia, que es el elemento inercial en el movimiento circular. ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna pregunta de momento? Muy bien. Entonces, vamos a resolver un problema que involucra el momento de inercia de unas partículas, como para ir ensayando los temas. Ah, bueno, antes de que se me olvide. Se me está olvidando algo. El momento de inercia tiene unidades de medida. De acuerdo a lo que estamos viendo, como vimos ahorita, que es una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de r sub i al cuadrado por m sub i, noten que lo que estamos multiplicando es un radio, es decir, una distancia al cuadrado por una masa. Entonces, la unidad de medida del momento de inercia es el kilogramo, que es la masa, multiplicado por metro al cuadrado. Esta es la unidad de medida del momento de inercia, kilogramos por metro cuadrado, o masa por longitud cuadrada. Y dependiendo de las unidades de medida que el problema nos dé, pues podemos dar una respuesta. ¿Ya estamos? Ahora sí, ya dejando eso, porque si no se me hubiera olvidado, pasemos a nuestro ejemplo número 1. Dice el problema así. Las masas y coordenadas de 4 partículas, ven, son partículas, ¿sí? Son masas puntuales. Son las siguientes. 50 gramos en x es igual a 2 centímetros y y es igual a 2 centímetros. 25 gramos, x es igual a 0 y y es igual a 4 centímetros. 25 gramos, x es igual a menos 3 centímetros y y es igual a menos 3 centímetros. 30 gramos, x es igual a menos 2 centímetros y y es igual a 4 centímetros. Calcule la inercia de rotación de este conjunto con respecto a los ejes X, Y y Z. ¿Qué se refiere con eso de los ejes X, Y y Z? Pues se refiere al eje al cual o alrededor del cual están rotando. Entonces vamos a empezar primero dibujando las partículas para poderlas localizar bien. Vean que están en 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces voy a dibujar aquí un plano coordenado. ¿Estamos? Ese sería el eje X y ese sería el eje Y. Cada cuadrito representaría una unidad. Entonces, la primera masa dice que es de 50 gramos, está en X es igual a 2 centímetros y Y es igual a 2 centímetros. Entonces voy a ubicar una masa en X es igual a 2 y Y es igual a 2. Entonces aquí tengo una primera masa que dice que es de 50 gramos. ¿Verdad? Ubicada en X es igual a 2 y Y es igual a 2, siendo las unidades en centímetros. Voy a colocar aquí que están en centímetros. Luego la siguiente masa dice que es de 25 gramos en 0,4. Entonces, 25 gramos en 0,4. Aquí tengo entonces esa carga de 25 gramos, en la que esta es 4, ¿verdad? El valor en el que está. Luego me dice 25 gramos también en menos 3, menos 3. Bueno, entonces menos 3 estaría por acá. Aquí tendría esa masa que dijimos que también es de 25 gramos. Esto es menos 3 y esto es menos 3. Luego, la última masa dice que es de 30 gramos en menos 2,4. Menos 2,4. Entonces voy a ubicar una carga aquí en menos 2,4. Y esta dijimos que era de, se me olvidó, 30 gramos. Ahí está. Aquí tenemos entonces ubicadas 4 partículas en un sistema coordenado y que esas al parecer van a rotar. Entonces el problema me dice, calcule la inercia de rotación, o sea, el momento de inercia de este conjunto con respecto a los ejes X, Y y Z. Entonces empecemos con el eje X. Si suponemos que las partículas van a girar alrededor del eje X, ¿qué me pide?
Vamos a calcular la inercia alrededor del eje X, o sea, la inercia sub X. Por lo tanto, vamos a asumir que esas partículas están girando alrededor del eje X. ¿Sí? Entonces, ayúdenme ustedes a definir estas ideas, por favor. Empecemos, no vamos a ir en orden de acuerdo a las masas que nos dieron, ¿no? Vamos a poner las masas como están. Entonces, pensemos, cada una de esas partículas tiene una masa y vamos a calcular el radio respecto al eje de giro. Como el eje de giro, no, es el eje X, dije, perdón. Y estoy haciéndolo en Y, esto es Y, ¿verdad? Como está girando alrededor del eje X, entonces los giros serían estos, ¿no? Por acá, otro por acá, el otro tendría más grande, ¿no? Sería bien grande el giro. No, perdón. Alrededor del eje X, aquí. Y esta que está girando alrededor del eje X también gira así, ¿no? Entonces pensemos, vamos a hacer, según la fórmula, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el radio sub i al cuadrado por la masa sub i. Es decir, cada masa por su radio al cuadrado. Empecemos con esta masa. ¿Cuánto es la distancia de su eje de giro? ¿Qué me dicen? 30 unidades. No, esa es la masa, 30 gramos, ¿verdad? Pero su radio, ¿cuánto sería el radio alrededor del eje en el que está girando? Serían 4 unidades. 4, muy bien, ¿verdad? Porque está girando alrededor del eje X, entonces su radio sería este, ¿verdad? Excelente. Yo veo que son ustedes bien pilas con esto. Entonces aquí sería la masa, que son 30 gramos, multiplicado por el radio al cuadrado, que pues son 4 centímetros al cuadrado. Más, vamos con esta. ¿Cuál es el radio de esta partícula? De esta de aquí. 4. 4 también, muy bien. Entonces aquí sería 25 gramos por 4 centímetros al cuadrado. Más, vamos con esta de aquí. ¿Cuánto sería el radio alrededor del eje de giro? 2 unidades. 2 también, muy bien. Excelente. Entonces aquí sería 50 gramos por 2 centímetros al cuadrado. Más, vamos a darle aquí en el siguiente espacio. La última partícula, porque son 4. Esta va a girar alrededor del eje X también. Entonces, ¿cuánto sería el radio? 3. Muy bien, 3. Excelente. Entonces aquí tenemos 3 centímetros al cuadrado. Y hagamos los cálculos para determinar este momento de inercia alrededor del eje X. Entonces, voy a sacar aquí mi calculadora. Está despierta, sí está. Vamos a ver, sería 30. 30 por 4, pues 16, ¿no? Más 25 por 16. Más 50 por 4. Más 25 por 9. Y ahí está. El momento de inercia de esta sería 1305. ¿Qué unidades tendríamos? Pues aquí sería gramos por centímetro cuadrado. Porque son las unidades que trabajamos, ¿no? No lo convertimos a kilogramos. Este sería entonces el momento de inercia alrededor del eje X. Es decir, esa sería la capacidad de estas partículas cuando estén girando alrededor del eje X. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo se calcula un momento de inercia para un conjunto de partículas de momento? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Cómo dijo que era el dato ingeniero? ¿O qué significa? Ajá. Esa es la capacidad de las partículas para girar alrededor del eje X. ¿Sí? Vamos con el inciso B. Ahora dice que queremos que las partículas giren alrededor del eje Y. Vamos a ver qué capacidad van a tener las partículas para poder girar alrededor del eje Y. Entonces voy a calcular el momento de inercia alrededor del eje Y, que sería la misma fórmula, ¿no? Entonces veamos. Ahora sí, como al principio me había equivocado, vamos a ver que las partículas van a girar alrededor del eje Y. Entonces aquí me quedaría. ¿Sí? Miremos entonces, empecemos. ¿Cuál sería el radio de esta partícula? 2. 3. 2, ¿verdad? De esta 2. Bueno, ¿se acuerdan que cada cuadrito vale 2 más o menos, verdad? Entonces aquí me quedaría 2 centímetros al cuadrado. Más, siempre más. ¿Cuál sería el radio de esta partícula? 0. Excelente, muy bien, porque su radio es 0, es decir,
esta partícula no aporta energía, capacidad de rotación al sistema. Entonces aquí vamos a poner 0, solo por requisito, más, ¿cuál sería el radio de esta partícula? 2. Muy bien. 2 centímetros al cuadrado, más, y finalmente el radio de esta partícula. 3. Muy bien. Al cuadrado. Ahí está. Entonces, determinemos cuál es el momento de inercia alrededor del eje Y. Y lo vamos a comparar con el radio del eje X para verificar si es más o es menos. Entonces aquí me quedaría 30 por 4, más 25 por 0, que no sé por qué lo puse, ya lo escribí. Más 50 por 4, más 25 por 9. Y me queda que la energía es de 500, no, pero la energía no, es el momento de inercia, de 545 gramos por centímetro cuadrado. Observen y noten que la capacidad de rotación alrededor del eje Y es menor que la de en el eje X. Esto porque una partícula pues no ha aportado momento de inercia, ¿verdad? Hemos anulado, descartado esta porque no aporta, porque no tiene un radio para poder tener momento de inercia. Entonces, esta es la capacidad de rotación o de permanecer en su estado de rotación en el eje Y. Eso significa, miren, para darle un sentido un poco más comprensible, que si esos objetos estuvieran girando primero alrededor del eje X y me dijeran deténgalo, o girando después alrededor del eje Y y me dijeran deténgalo, ¿en qué caso creen ustedes que va a ser más difícil detenerlo? ¿En el eje X o cuando esté girando alrededor del eje Y? El eje X. El eje X. Exactamente, porque esta es su capacidad de permanecer en el estado de rotación, por lo tanto tiene mayor capacidad y me va a costar a mí un poco más detenerlo comparado con detenerlo cuando esté girando alrededor del eje Y. Vamos con el inciso C. Dice que el eje de rotación sea el eje Z. Híjole, ¿y dónde está el eje Z? No? Pues se recuerdan que pues los tres ejes coordenados tridimensionales pues podrían ser X, Y y Z, ¿no? Es decir, que las partículas que nosotros estamos dibujando ahí estarían más o menos dibujadas aquí y van girando alrededor del eje X. Ese eje Z estaría aquí. Vamos a dibujar aquí un puntito que representaría el eje Z. Y por lo tanto, las partículas ahora estarían girando alrededor del eje Z, es decir, aquí, ¿no? Esta partícula giraría aquí. Esta partícula giraría aquí. Más o menos, ¿no? Esta giraría aquí. Y esta giraría aquí. Más o menos, ¿no? Entonces, ayúdenme ustedes, por favor, a determinar las distancias. Empecemos aquí ahora escribiendo que el momento de inercia alrededor del eje Z sería igual a... Empecemos con esto. ¿Cuál sería la distancia a la que está del eje de giro? ¿Sería 4 o sería 2? ¿O sería otra? Yo digo que sería la diagonal, que se haría con un teorema de Pitágoras, tal vez. Excelente, muy bien. La distancia sería esta de aquí, ¿no? Porque estamos determinando la distancia al eje, en este caso al eje Z. Entonces, dado de que nosotros sabemos que aquí mide 4 y que aquí mide 2, pues por Pitágoras podemos determinar cuánto es esta longitud, ¿no? Hagámoslo aquí en la calculadora rapidito. Pues raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 2 raíz de 5. Entonces la distancia al eje Z de la partícula 30 gramos es, ¿cuánto dije? Se me olvidó. 2 raíz de 5. 2 raíz de 5 centímetros, ¿verdad? Miremos, ¿cuál sería la distancia al eje Z de esta partícula? 4. 4, muy bien. Porque la distancia pues sería esta, ¿no? Que coincide exactamente con la del eje Y. La distancia de esta sería esta de aquí. Que esta sería pues 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Y finalmente esta. Distancia del eje Z, esta sería 3 raíz de 2. Y ya tendríamos entonces las distancias. Metamos datos a la calculadora. Entonces aquí sería la inercia alrededor del eje Z. Estaría dada por 30 gramos multiplicado por la distancia, que es 2 raíz de 5
centímetros al cuadrado, más la siguiente que es de 25 gramos por 4 centímetros al cuadrado, más 50 gramos por 2 raíz de 2 centímetros al cuadrado, más 3 raíz de 2 centímetros al cuadrado. Y metamos datos a nuestra calculadora y vemos cuánto va a dar ese momento de inercia. Entonces aquí me queda 30 por 2 raíz de 5. Así. Al cuadrado. Más 25 por 16, está fácil. Más 50 por 2 raíz de 2 al cuadrado. Más, ahí el otro se me olvidó la masa, ¿no? 25 gramos. Aquí no le coloqué la masa, vean. 25 gramos, ahí está. Entonces aquí sería 25 por 3 raíz de 2 al cuadrado. Y si no estoy mal, ahí estaría mi momento de inercia. Si no he hecho malos cálculos, ¿verdad? Entonces, pueden corroborar ahí si me he equivocado, pues me dicen, por favor. Entonces aquí sería de 1850 gramos por centímetro cuadrado. Y ahí tendríamos entonces el momento de inercia alrededor del eje Z para ese conjunto de partículas. Observan de que si estas estuvieran girando alrededor del eje Z, tienen mayor capacidad de permanecer en su estado de rotación. Sería más difícil, el caso más difícil de poder detener, porque tienen mayor momento de inercia, dado de que las partículas están más alejadas del eje de giro. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como la leche? Todo claro, Inge. Perfecto, está fácil. Es fácil, o sea, creo que hasta aburridos también. Hagamos nuestro segundo ejemplo. Que nos acabe el tiempo. Este problema ya salió del libro de Serway. El anterior era del libro de Resnick. A ver, dice el problema así, bien. Barras rígidas de masa despreciable que yacen a lo largo del eje Y conectan 3 partículas. Vean la figura. Entonces, estas son barras rígidas. O sea, aquí cuando se refiere a algo rígido, significa que no se deforma generalmente. Que tienen masa despreciable, es decir, podemos obviar la masa. El sistema da vueltas en torno al eje X. ¿Ven? En torno al eje X. Con una rapidez angular de 2 radianes sobre segundo. Encuentra, inciso A, el momento de inercia en torno al eje X y la energía cinética rotacional total evaluada a partir de un medio de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y, el inciso B, la rapidez tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de la suma de las inercias cinéticas de cada partícula. Compare las respuestas para energías cinéticas en los ejercicios A y B. A ver, pues veamos entonces. El problema primero me pide que determine el momento de inercia en torno al eje X. Entonces determinemos el momento de inercia en torno al eje X. Eso está fácil, creo yo. Entonces aquí, inciso A. Es el momento de inercia alrededor del eje X. Ustedes me van a ayudar, por favor. A ver, vamos a empezar. Primero, la masa de 4 kilogramos. ¿Cuánto sería la distancia al eje X, por favor? 3 metros. Muy bien, 3 metros. Y aquí sería al cuadrado. Más la siguiente masa, que es de 2 kilogramos, por su distancia al eje X, que es pues 2 metros, no hay problema, me lo está diciendo, 2 al cuadrado, más la siguiente, que es de 3 kilogramos, por 4 metros. Recuérdense que estoy hablando de una distancia, por eso la tomo positiva, ¿no? Todas las distancias se miden de forma positiva. Entonces, puedo calcular este momento de inercia, me quedaría 4 por 9 más 2 por 4 más 3 por 16.
Y me da que el momento de inercia es de 92 kilogramos por metro cuadrado. Ahí tenemos entonces el momento de inercia. ¿Y qué más pide el inciso A? El momento de inercia en torno a la eje X y la energía cinética rotacional evaluada a partir de esta ecuación. Bueno, ya vimos que la energía cinética para un objeto en rotación se calcula como un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, para este caso, la energía cinética estaría como un medio del momento de inercia, que es kilogramos, 92 kilogramos por metro al cuadrado, multiplicado por la velocidad angular. Y el problema me indicaba aquí arriba, creo yo, sí, que la rapidez angular es de 2 radianes sobre segundo. Entonces yo voy a colocar aquí que esto sería de 2 radianes sobre segundos al cuadrado. Veamos cuánto da, entonces multiplicamos 0.5 por 92 por 2. Y me da de 92. Creo que era el cuadrado, ¿no? Perdón. Y me da de 184. 184, pues, ¿qué unidades, no? Pues vamos a hacer nuestro análisis dimensional. Radianes al cuadrado, pues queda radianes, porque se recuerdan que es una expresión que aparece cuando nosotros estamos viendo medidas angulares, pero es un elemento dimensional, o sea, queda radian. Aquí quedaría segundo al cuadrado, y por lo tanto la unidad estaría dada por kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Híjoles, ¿y qué es eso? Pues tendrá otra forma de verse, pues sí, solo que pues a veces se nos olvida y es difícil verlo así, las unidades de medida. El kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, por metro, que es la misma forma en escribir esto, ¿ven? Solo lo escribí de forma diferente. Recordarán que esto es masa, ¿no? Masa. Esto, masa sobre metro sobre segundo al cuadrado, es aceleración. Y esto es distancia. Entonces, ayúdenme, por favor. ¿Cómo se llama la unidad cuando nosotros multiplicamos masa y aceleración? ¿Cómo se llama esa unidad? Newton. Newton. Exactamente. Entonces, aquí me va a quedar newtons metro. Y la multiplicación de newtons metros me da joules. Es la unidad de medida de la energía. Entonces, aquí tengo joules, o julios, si quieren decir, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos entonces aquí que la energía de esas partículas en rotación es de 184 joules. Vamos con el inciso B. Me dice que calcule la rapidez tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de esto. Entonces, eso va a ser un poco más trabajoso comparado con lo que hicimos aquí. Vamos a calcular la velocidad tangencial de cada una. Recuérdense que la velocidad de una partícula, la velocidad tangencial de una partícula, se calcula como su distancia por su velocidad angular. Entonces, la velocidad 1, podríamos hablar de la partícula 1 como esta de aquí, la partícula 2 y partícula 3, para hacer en orden. La velocidad 1 sería 3 metros por la velocidad angular, que es de 2 radianes sobre segundos. Entonces, 3 por 2 me da 6 metros sobre segundo. La velocidad 2 estaría dada por 2 metros por 2 radianes sobre segundo, que sería de 4 metros sobre segundo. Y la última rapidez estaría por 4 metros por 2 radianes sobre segundo, que me daría 8 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad y prácticamente tendría la masa, ¿no? Porque la masa de la primera es 4, la segunda es 2 y la otra es 3. Entonces aquí 4 kilogramos, 2 kilogramos y 3 kilogramos. Entonces la energía cinética a partir de las rapideces serían un medio de la masa, 4 kilogramos, por su rapidez al cuadrado, 6 metros sobre segundos al cuadrado, más la siguiente energía, que es un medio de 2 kilogramos. Se recuerdan que las energías son escalares y por lo tanto no tenemos que sacar componentes ni nada por el estilo. Más un medio de la masa, que son 3 kilogramos, por 8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces hagamos esta operación rápida, 0.5 por 4 por 36, más 0.5 por 2 por 4 por 16, por 2 por 16, más 0.5 por 3 por 64. Y esta energía me da entonces que
La energía cinética es de 184 joules. Noten entonces, por favor, ¿sí?, que las energías me dan exactamente lo mismo. En el inciso C, el problema me dice, compare las respuestas para la energía cinética en los incisos A y B. Estas energías resultan ser las mismas, porque estamos considerando que cuando un objeto se mueve, pues tiene una energía cinética. Cuando este objeto rota, tiene también una energía cinética. Entonces, esta ecuación de energía es otra forma de poder calcular la energía cinética individual de cada una de las partículas que están girando en un sistema. ¿Estamos? Las energías siempre van a ser las mismas independientemente de cómo las calculamos. ¿Estamos? Si no hay dudas, chicos, entonces esto sería la clase de hoy. Ya en un par de minutitos, ya en un minutito se va a activar la tarea para que puedan repasar las ecuaciones que aprendimos hoy. Y recuérdense que se entrega el día de mañana.